contenido de hoy. En esta ocasión vamos a estar estudiando acerca del nacimiento de Cristo. Y en esta ocasión, hermanos, vamos a estar viendo un poco acerca de el contexto histórico y también literario de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar viendo un poco acerca en torno a ese gran acontecimiento que marcó la historia del mundo. Y precisamente vamos, creo yo, que a ocupar dos partes. Vamos a dividirlo en dos partes para poder abarcar todo el contenido que tenemos preparado. Así que vamos adelante, hermanos, en este tema que lleva por título El nacimiento de Cristo. Y primeramente vamos a empezar diciendo y estudiando un poco acerca de las genealogías. ¿Qué son las genealogías? Bueno, las genealogías son una lista de antepasados o de descendientes, la descendencia de un antepasado, o más bien el estudio de las líneas de descendencia de una persona en específico o de una familia en específico. Y en este caso, para nosotros es importante, son importantes las genealogías, porque entre los hebreos, que es la cultura general de las escrituras, y en otras naciones del antiguo Oriente Medio, bueno, en estas culturas se consideraba que los pueblos se desarrollaban como familias que iban creciendo. Las grandes naciones se originaron precisamente de una familia, de un hombre que se unió a una mujer y pues que tuvieron hijos, tuvieron nietos, tataranietos, etcétera, y así se fueron formando las familias que poblaron X o Y región. ¿Y por qué es importante las genealogías? Porque en la Biblia nosotros encontramos un montón de genealogías que nos narran la historia del pueblo de Dios. Y en especial encontramos en la historia de la vida de Cristo, encontramos pues la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el estudio de las líneas de descendencia desde Abraham, en el caso de Mateo, hasta Cristo, y en el caso de Lucas, desde Adán hasta Cristo. Bueno, las genealogías de Cristo las encontramos específicamente en el libro de Mateo, capítulo 1, y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3. Mateo, algunos nos preguntaremos, quizá hemos leído ya varias veces estas dos genealogías, tanto la que está en el libro de Mateo como la que está en el libro de Lucas. Y bueno, la genealogía que nos narra el evangelista Mateo contiene 42 generaciones que están agrupadas en 3 grupos de 14 generaciones cada grupo. Mientras que la genealogía que nos narra el escritor Lucas contiene 76 generaciones, es decir, más generaciones que las que nos narra Mateo. Porque si podemos ver, la gran diferencia es que Lucas nos traza la línea de descendencia de Cristo, desde Cristo hasta el primer hombre que pobló la tierra, desde Cristo hasta Adán, y aún más allá, desde Cristo hasta Dios, que es el origen de todo. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta clase. Los nombres en común que tienen estas dos genealogías, como podemos ver ahí, es primeramente José, que es el padre de Jesús, que como bien sabemos, pues no es el padre biológico, pero es el padre adoptivo de Cristo, ¿verdad? Porque el nacimiento de Cristo, pues fue un nacimiento como nosotros
sabemos, una concepción virginal, ¿verdad? No fue por la unión como la de cualquier ser humano, no fue por la unión de un hombre y una mujer, sino que por obra del Espíritu Santo, como bien nos enseña la Escritura. Bueno, este es el primer nombre que tienen en común las dos listas. Otro nombre que tienen en común es el nombre de Salatiel y otro es el nombre de Zorobabel y otro los patriarcas y otro es el nombre de David. Todos estos nombres están en ambas genealogías, están presentes en las dos genealogías, tanto en la de Lucas como en la de Mateo. Muy bien, vamos a avanzar y vamos a hablar un poquito acerca de la genealogía que nos muestra el escritor San Lucas. Lucas nos muestra un linaje de toda la humanidad, precisamente porque Lucas escribe para una audiencia gentil, como vimos en la introducción a los evangelios. La audiencia a la que escribe Lucas es una audiencia más gentil. Y Lucas nos conecta a Cristo con el primer hombre que pobló la tierra, que es Adán. Tanto como Pablo y como en la epístola a los romanos y en la epístola a los corintios, Pablo también conecta a Cristo directamente con Adán. Y el escritor San Lucas también nos conecta a Cristo directamente con Dios, que es el origen de todo, como dijimos. Y eso lo podemos ver en detalle, quizá después, con más tiempo, cada uno de nosotros en nuestra lectura personal lo podemos ver en detalle en el libro de Lucas capítulo 3, donde nos aparece una de las genealogías de Cristo. Entonces, otra característica de la genealogía que nos escribe San Lucas es que probablemente Lucas nos está conectando a Cristo con David, pero probablemente Lucas lo hace por medio de la línea de la familia de María, su madre. Mientras que en el caso de Mateo nos conecta a Cristo con David por medio de la línea de su padre José. Y esa es quizá la más grande razón por la cual hay diferentes nombres en ambas genealogías. Quizá usted ya se lo había preguntado, quizá muchos de ustedes quizá ya lo sabían, pero otros tal vez no lo sabían. Pero la razón más probable por la que Lucas nos escribe una genealogía y Mateo otra, y hay diferencias en los nombres, es esta, y la repito, que Lucas nos conecta a Cristo con David por medio de la línea de su madre María, mientras que Mateo nos conecta a Cristo con David por medio de la línea de su padre José. Entonces, como podemos ver un poco acá, esta sería en resumen la genealogía que nos narra Lucas. Aquí faltan muchos nombres, eso sí, pero es más que todo para que nos demos una idea de desde dónde nos conecta Lucas a Cristo, desde los primeros dos seres humanos que poblaron la tierra, Adán y Eva, hasta nuestro Señor Jesucristo. Aquí está el pesebre, como se le conoce popularmente, al lugar donde Cristo fue puesto después de nacer. Y está narrándonos toda la historia desde Adán, Noé, desde Sem, desde Abraham, hasta nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a las características de la genealogía que nos escribe Mateo. La genealogía que nos escribe Mateo nos muestra a Cristo como descendiente de estos hombres importantes en la historia del pueblo de Israel: Abraham, Jacob, Judá, Isaí, David y Zorobabel. ¿Y por qué son relevantes estos nombres en la genealogía que escribe Mateo? Son relevantes porque, como ustedes pueden ver, a la par de cada nombre hay una referencia en la cual hay una promesa divina hacia estos hombres acerca del Mesías.
Por eso es que Mateo se esfuerza en su relato, en su evangelio, por demostrar que Cristo es el Mesías prometido en las profecías a estos santos hombres de la historia del pueblo judío. Abraham, en Génesis 22:18, Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En el caso de Jacob también se le dio una promesa, en el caso de Judá también, en el caso de Isaí también, en el caso de David también se le da una promesa, y en el caso de Zorobabel. Entonces Mateo, como su audiencia es una audiencia judía, mayormente judía, él está tratando de demostrarle a los judíos que las promesas dadas acerca del Mesías se cumplen en Cristo. Muy bien, esa es la primera característica de la genealogía que nos escribe Mateo. Este detalle que vamos a dar a continuación es bien importante y yo espero que le puedan poner un poquito de atención para que podamos comprender bien cuál es la razón por la cual Mateo nos agrupa la genealogía de Cristo en 3 grupos de 14 generaciones cada grupo. Muy bien. Como dijimos, la genealogía de Mateo es para demostrar que Jesús es el hijo de David, que Jesús está conectado por la línea de la sangre con el rey David. Mateo emplea la numerología hebrea. En hebreo no existen, o al menos en el tiempo de Mateo, no existían símbolos para representar los números. Es decir, como nosotros tenemos hoy el símbolo del número 1 para representar, y el 2, el 3, cada número tiene su símbolo en nuestro idioma. Pero en el hebreo no existían, al menos en el tiempo de Mateo, no sé si ahora actualmente existirán, pero al menos en el tiempo que escribe Mateo, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los judíos, no existían símbolos para representar los números. Entonces, ¿cómo los representaban? Bueno, a cada letra del alfabeto le asignaban un valor numérico. Y las letras que representan el nombre de David tienen un valor numérico asignado. Las letras que representan el nombre de David son 3. La letra Dalet, que es la D en nuestro lenguaje, la letra Bab, que sería la letra V o W en nuestro alfabeto español. Son 2 letras, básicamente. La letra D se repite en el nombre de David. Por lo tanto, Mateo utiliza la numerología hebrea y las 3 letras que representan el nombre de David tienen un valor asignado cada una. La letra Dalet, que es la D, tiene el número 6 y la letra Bab tiene el número 4. Pero como son 2 letras D, entonces sumamos 6 más 6 son 12. Perdón, aquí tengo un error aquí. La suma de las 3 letras es el número 14. Ya se me cambió la diapositiva. La suma de las 3 letras es el número 14. Entonces, en resumen, el nombre de David tiene el valor numérico de 14. La letra D es el número 4 y la letra Bab es el número 6. Ahí está el error. Entonces son 2 veces 4 y 1 vez 6. Es decir, 4 más 4 es 8, las 2 letras D, más 6 de la letra Bab, suman 14. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el nombre de David tiene el valor numérico de 14. Por esa razón, Mateo divide la genealogía de Cristo en 3 grupos de 14. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. La genealogía de Mateo, en el capítulo 1 de Mateo, versículo 17, en la primera sección dice que Mateo incluye 14 generaciones
en las cuales incluye a los patriarcas. Y este primer grupo de 14 generaciones va desde Abraham hasta el rey David. Y eso nos representa que Jesús es el cumplimiento de las promesas dadas a estos hombres de la historia del pueblo de Israel. El segundo grupo de 14 generaciones incluye a los reyes, la realeza. Y estas generaciones van desde David hasta la deportación de Babilonia, dice en el versículo 17 de Mateo 1. Entonces, Mateo está demostrando en este segundo grupo de 14 generaciones que Jesús es el Rey de Reyes. Y en la tercera sección que Mateo nos presenta, Mateo incluye al remanente del pueblo de Israel que quedó después de la deportación de Babilonia. Entonces, este grupo va desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Y esto nos da a entender que Jesús es la raíz de Isaí, es decir, el vástago, es decir, el remanente que quedó del pueblo. Y es un recordatorio para los judíos de que el pacto de Dios con su pueblo sigue vigente hasta ese momento. Entonces, repasando, el número 14 es importante porque el número representa el nombre de David. Yo la coloqué mal ahí. Eso sumaría 14. Y por eso es que Mateo nos presenta 3 grupos de 14 generaciones, con lo cual queda contundentemente demostrado que Cristo es hijo de David, que Cristo desciende del rey David. Muy bien, vamos adelante, hermanos. Y vamos ahora a una lectura bíblica que quizá en todos estos estudios no hemos tenido lectura bíblica, pero yo creo que a partir de ahora es necesario que introduzcamos lectura bíblica a estos estudios. Quizá nosotros lo hacemos por ahorrar tiempo, quizá lo hacemos por precisamente por el factor tiempo, pero yo creo que en este momento no podemos omitir. Y yo quiero invitarles a que abran ahí en su Biblia, que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de San Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 7, versículo 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a leer el relato de San Lucas acerca del nacimiento de Cristo, cómo sucedió. Y Mateo comienza con la frase, el nacimiento de Jesucristo fue así, pero Lucas nos entra directamente al relato. Creo que todos lo tienen. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7. ¿Estamos? Confirmen con un amén, por favor. Amén. Muy bien. Dice así, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora les invito a que vayan al libro de Mateo en el capítulo 1, versículo 18 al 25 para ver el relato, en este caso, según Mateo. Mateo 1, versículo 18 al versículo 25. ¿Lo tienen? Amén. Muy bien.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Amén. Muy bien. La primera característica del nacimiento de Cristo es, como nos narra el evangelista Mateo, que fue una concepción virginal. Es decir, no hubo intervención humana para esta concepción, sino que fue de una manera milagrosa. Una virgen, es decir, una mujer que no había conocido varón, nunca había tenido relaciones sexuales, para ser más específico, concibió un hijo en su vientre. Todo esto fue por obra del Espíritu Santo. Pero si nosotros pensamos por un momento en los problemas que le surgieron a María desde ese momento, hermanos, quizá nos haga un poco reflexionar en que el nacimiento de Cristo fue un poco problemático, hablando humanamente, desde este momento para sus padres. Porque ya María tenía que enfrentar a la sociedad, que en ese entonces era conservadora en extremo. En nuestros días quizá que una mujer esté embarazada sin haberse casado es algo normal en nuestra sociedad, pero en aquella sociedad no lo era. Por lo tanto, desde que ya María concibe hijo sin haberse casado, aunque ya estaba comprometida, entonces desde acá comienzan los problemas para María y también para José, porque José recibe la orden del ángel de recibir a María como su esposa. Pero pensemos humanamente, pensemos por un momento cuántos problemas pudieron haber tenido esta pareja de jóvenes, incluyendo ya a su familia, al darse cuenta que María estaba embarazada, sin siquiera ellos haber comenzado a vivir juntos. Imagínense los problemas que se le vinieron a ambos. Pero bueno, eso nos demuestra a nosotros también la fe que tuvieron sus padres, la fe que tuvo María, la fe que tuvo José, la obediencia de ambos, la entrega de ambos a Dios y dedicarse ellos a enfrentar incluso a su familia y a la sociedad con tal de obedecer la voz de Dios. Es nada más un punto para reflexionar, para pensar de cuánto estamos nosotros dispuestos a arriesgar inclusive por obedecer a Dios en sus órdenes. La profecía que nos narra el evangelista Mateo aquí es una profecía de doble cumplimiento. La profecía está en Isaías 7:14, en donde primeramente esta profecía de Isaías se le dio al rey Acaz y luego se cumplió en el rey Acaz y luego se cumple en Cristo.
Y hay otras profecías de doble cumplimiento encontradas en el Evangelio de San Mateo, como aquella profecía, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 15, que dice que de Egipto llamé a mi hijo. Esta profecía es de doble cumplimiento, pues porque ya se había cumplido primeramente en el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, y después tuvo su cumplimiento en la vida y en la persona de Cristo. Así como otras profecías, como el llanto de Raquel, una profecía que se cumplió antiguamente y posteriormente en el tiempo de Cristo también. El nacimiento de Cristo ocurrió en la ciudad de Belén. La ciudad de Belén, el nombre de Belén significa casa de pan. Lo vimos cuando estudiamos la región de Judea. Lo curioso de este nombre es que Cristo es el pan de vida y Belén es la casa de pan donde Cristo nace. Esta fue la ciudad de David, la ciudad del rey David, de toda su familia. Ahí fue donde ellos criaron ovejas. Esta ciudad se caracterizaba por la crianza de ovejas porque ahí habitaban muchos pastores en esa región y porque ahí estaba la casa del pastor principal de Israel, el jefe de los pastores. Y como ustedes sabrán también, el apóstol Pedro dice que Cristo es el príncipe de los pastores. Estos son detalles que nosotros tenemos que aprender a identificar en las escrituras, porque déjenme decirle, y quiero que se convenzan de esto, nada, oiga bien, nada de lo que ocurrió en el nacimiento, en la vida de Cristo, nada fue casualidad. Todo fue bien planificado, bien organizado, todo tuvo cumplimiento, todo tiene una razón. Y esas son las cosas que encontramos nosotros en los detalles. Todo lo que ocurrió en la vida, en torno a la vida, el nacimiento de Cristo, ocurrió por una razón. Repito este dato importante. La ciudad de Belén, en la ciudad de Belén estaba el hogar del pastor principal de Israel, el jefe de los pastores. Esta era una ciudad de pastores y ahí habitaba el pastor principal de Israel, lo que nos conecta con Cristo también, porque Cristo, como dice el apóstol Pedro, es el príncipe de los pastores, es el jefe de los pastores. Muchas de las ovejas que fueron criadas en Belén eran sacrificadas en el templo en Jerusalén. Muchas de las ovejas que fueron sacrificadas en el templo provenían de Belén, que era una ciudad donde se criaban ovejas. Y aquí a la par les coloqué una foto de un pastor, pues criando ovejas en esta región de Belén, en esta ciudad de Belén. El lugar del nacimiento de Cristo, hermanos, tradicionalmente nosotros hemos creído, se nos ha enseñado que el nacimiento de Cristo ocurrió o se dio en un establo. Y lo que nosotros hemos creído tradicionalmente es que María y José, cuando María estaba ya a punto de dar a luz, ellos pues fueron a Belén porque iban a ser empadronados y allí ellos empezaron a buscar un hotel, es decir, un hotel de aquellos tiempos, ¿verdad? Ellos empezaron a buscar alojamiento y decíamos, nosotros hemos creído que como había mucha gente que se estaba empadronando en esa ciudad, pues ellos no encontraron un hotel donde quedarse, un hospedaje, un alojamiento. Y entonces decimos nosotros, por lo que está escrito, bueno, como no hallaron lugar en donde alojarse, pues lo que les ofrecieron fue un establo y pues ahí fueron a quedarse, un establo al aire libre y entonces ahí nació Cristo. Pero lo que los relatos de los evangelios nos dicen es que José y María fueron a buscar a su familia de origen. Ellos fueron empadronados en Belén, iban a ser empadronados porque allí vivía la familia de José. Entonces, lo que los expertos, historiadores, arqueólogos han llegado a pensar últimamente es que María y José pues fueron a buscar alojamiento
a la casa de la familia de José, que por cierto era una familia muy grande. Y probablemente el nacimiento de Cristo ocurrió en el lugar donde se guardaban los animales dentro de la casa o dentro de la cueva en aquel entonces de la familia de José. Y según Lucas, cuando Lucas escribe que no había lugar para ellos en el mesón, lo que significa en el griego, la palabra que se traduce mesón en el Evangelio de Lucas es la palabra kataluma. Eso significa aposento o habitación o lugar para huéspedes. Es decir, comprendiendo un poco esto, nosotros podemos llegar a concluir que donde no encontraron lugar José y María fue en el lugar donde se hospedaban a las visitas en la casa de la familia de José. Ese lugar estaba lleno y como María estaba a punto de dar a luz, pues no quería dar a luz enfrente de toda la familia que estaba allí, en ese lugar de alojamiento. Por lo tanto, en la cueva le ofrecieron un lugar un poco más privado, que era el lugar donde guardaban a los animales, donde los resguardaban del frío. Y podemos darnos una idea porque esta es la cueva, vamos a decir, el plano de la cueva que era la casa en aquel entonces de la familia de José. Esto es lo que han encontrado los arqueólogos. Y esto que dice aquí, living room, es lo que el escritor San Lucas menciona como el mesón, el lugar de hospedaje de los visitantes. Por acá está un lugar donde cocinaban, el lugar donde también comían, y este era el lugar de hospedaje de las visitas. Esto era lo que estaba lleno, según los guías turísticos incluso que dan el recorrido ahora por la ciudad de Belén en la actualidad. Esto era lo que estaba lleno, según Lucas, y esto que está acá, que dice establo, esto es lo que les ofrecieron a los padres del Señor, porque era un lugar pues más privado. Y ciertamente, eso no lo vamos a descartar, ciertamente Cristo nació rodeado de animales en un establo, pero pues vamos a decir que fue un poco más privado, un poco más resguardado, no tanto a la intemperie como nosotros quizá tradicionalmente creíamos o pensábamos que había sido. Estos detalles, hermanos, son bien interesantes porque nos ayudan a dilucidar un poco lo que tradicionalmente creemos, lo que popularmente se dice, ¿verdad? Y esto ya con un poco más de pruebas, vamos a decir, de los expertos. Muy bien. Nada de esto contradice los relatos, solamente son puntos de vista diferentes a lo tradicional. Así que no es para que creamos que esto es exactamente y así tiene que ser y esto es lo que se tiene que enseñar de ahora en adelante. No, solamente son puntos de vista que nos ayudan a ver un poco más claro lo que sucedió en estos episodios. Y ese ha sido el propósito de todo este curso, mis hermanos. No es contradecir, no es tampoco que ustedes piensen que es esto lo que exactamente ocurrió, no. Incluso estos lugares que a veces nosotros mostramos en imágenes no son 100% exactos de que allí ocurrió todo, pero por lo menos se cree que está cerca del lugar donde realmente hubiera ocurrido todo esto, donde realmente ocurrió. Estas cuevas que tienen ustedes en imágenes son cuevas que se han encontrado de aquel entonces, del nacimiento de Cristo, donde la gente habitaba en aquel entonces.
En aquel entonces, recuerden, no tenían lo que nosotros tenemos ahora, no edificaban como nosotros edificamos ahora. En aquel entonces tenían que vivir en cuevas y refugiarse de la intemperie. Pero si ustedes pueden observar, hermanos, un poco en esta foto, la geografía de esta región, en esta región hay más piedra que madera. Y es curioso esto porque los expertos han llegado a pensar, como dijimos en estudios anteriores, que por la geografía de esta región, el oficio de Cristo y el oficio de José, su padre, como se nos describe en las escrituras, José era carpintero, pero la palabra que se traduce carpintero en los evangelios, más bien significa un maestro constructor. Es un poco más amplio el significado de esta palabra. No meramente el carpintero es el que trabaja específicamente la madera, pero el constructor no solo trabaja con madera, pero también trabaja con piedra, trabaja con otros materiales, y ese es el oficio al que se dedicaba José y por tanto Cristo, ¿verdad? Entonces eran más constructores que carpinteros porque la geografía de esta región, pues no hay mucha madera, y para trabajar la madera tuvo que haber madera en abundancia en aquellas regiones, pero lo que hay en abundancia acá es piedra. Por lo tanto, podemos concluir sin temor, ¿verdad?, a formarnos un mal concepto, que Cristo y José pues trabajaban con la piedra, también trabajaban la piedra y edificaban, no solo trabajaban la madera. Entonces, vamos, hermanos, esto es un poco más de cerca, una cueva que ha sido encontrada donde habitaba gente en aquel entonces, en el entonces de Cristo. Esto lo presentamos cuando estudiamos Judea. Esta es la entrada principal a la iglesia de la Natividad. Esta iglesia que ha sido edificada sobre este lugar, ha sido edificada sobre la cueva donde se cree que Cristo nació. Y esta es la puerta que conduce a la cueva donde Cristo probablemente nació. Y esta es la cueva del nacimiento de Cristo según los historiadores en la actualidad. Esta parte de acá arriba, la que estoy señalando ahora mismo, todavía es el techo de la cueva donde habitaba la familia de José y donde donde José y María fueron hospedados en esa noche del nacimiento de Cristo. Y por acá más adelante encontramos el lugar donde Cristo fue puesto, probablemente en el pesebre. Y el pesebre también nosotros tradicionalmente hemos creído, hemos pensado que el pesebre quizá fue hecho de madera, y ahí le acomodaron un poquito de paja con la que comían los animales, o donde comían los animales. Y entonces siempre que vemos imágenes, cuadros o hacemos dramas del nacimiento de Cristo, nosotros ponemos un pesebre de madera con un poquito de paja, y eso es lo que popularmente hemos creído, porque, bueno, eso es lo que tradicionalmente se dice. Pero, como digo y repito, un punto de vista más de acuerdo con la geografía del lugar es que el pesebre más bien era un abrevadero, y en lugar de ser de madera, pues era de piedra. El abrevadero donde tomaban agua los animales probablemente fue el lugar donde Cristo fue puesto esa noche de su nacimiento. Entonces, yo creo que vamos a dejar hasta acá, hermanos, y vamos a tener una segunda parte de esta clase porque hay muchos detalles de lo que ocurrió en esa noche. Falta el detalle de los pastores, el detalle de los magos y muchas cosas más. La presentación en el templo y otras cosas que ocurrieron en el nacimiento de Cristo. Esto es nada más para que nos demos una idea de cómo fue o de cómo pudo haber sido el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en un abrevadero. Ahí tenemos a un bebé, y así pudo haber sido esa escena tan preciosa del nacimiento de Cristo. Y un detalle
bien importante que no mencioné, pero lo digo antes de finalizar, es que Cristo, que es el agua viva, fue puesto en el abrevadero donde los animales tomaban agua. Y hermanos, como dije, todo en el nacimiento de Cristo, todo en torno a la historia de Cristo tiene una razón. Nada fue por casualidad. Todo fue bien planeado, bien organizado por Dios, que es sabio en todo lo que hace. Así que espero que haya sido de utilidad. Para los que no lo saben, bueno, hoy estuve sacando la cuenta cuántas clases llevamos en este curso y según mis cálculos, no sé si será más, pero según mis cálculos llevamos 9 clases hasta el momento, 9 clases de este hermoso estudio. Y yo espero que hayan sido de mucha utilidad, de mucho aprendizaje y que les haya llamado mucho la atención. Y pues continuamos, ¿verdad? En una próxima clase. Dios los bendiga, los guarde a todos.